en esta hora. Amén, gloria a Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Invito a abrir su Biblia en Oseas capítulo 10, amén, verso 12. Oseas capítulo 10, amén, verso 12. Amén. Es un libro, amén, del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Amén. Oseas capítulo 10, amén, verso 13, verso 12, vamos a leer la palabra del Señor. Oseas, amén, Oseas 10, gloria al Señor Jesucristo, verso, amén, gloria al Señor, verso 12. Amén, Oseas 10, 12, amén. Si lo han encontrado pueden confirmar con un amén. Amén, Oseas 10, verso, amén, verso 12, dice la Biblia: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbacho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Y quiero seguir enseñando, amén, bajo, amén, la enseñanza, amén. Todavía no somos producto terminado. Amén. Amén. Hace 15 días, amén, estuvimos hablando, amén, que la semilla tenía, amén, ciertos requisitos, amén, para ella comenzar a florecer. Amén. Sabíamos que la semilla tenía que absorber agua, que era esencial para que la semilla pudiese germinar. También estamos diciendo que también necesitaba oxígeno y también temperatura adecuada, amén, para que ella pudiese entonces germinar. También algunas semillas requerían de luz y otras también requerían de la oscuridad. Amén. Y así entonces entendíamos que la semilla tenía que brotar. Amén. Después de que la semilla ya está en un semillero, ahora el hombre, después de que haya la semilla reventado y ya esté la plántula creciendo, se requiere que el dueño o el administrador prepare la tierra donde va a ser plantada luego la semilla. En la Biblia, la preparación del terreno se refiere a la disposición del corazón para recibir la palabra de Dios. Se compara con la preparación de la tierra para la siembra, donde la semilla, amén, donde se eliminan obstáculos y se acondiciona el suelo para que la semilla pueda crecer y dar luego fruto. Entonces ya tenemos el semillero, ya tenemos la semilla, amén, que ha reventado y que ha dado luz y ahora está como plántula. Pero ahora el administrador, amén, comienza a preparar el terreno. En otras palabras, el Señor ha dado su palabra, el Señor nos ha dado su semilla, pero requiere de hombres y administradores, amén, que preparen el terreno para que la semilla pueda comenzar a crecer y luego comience a dar su fruto. En el principio, gloria al Señor, en el principio, gloria al Señor Jesucristo, encontramos, amén, lo siguiente. En el principio, amén, creó Dios. Amén. En el principio encontramos la palabra creó Dios. Estas 4 primeras palabras de la Biblia son las más importantes de toda la Biblia. Aquí tenemos la verdad básica para la fe del hombre, el crecimiento para toda teología, el cimiento, para toda teología verdadera. El hombre tiene que empezar con su fe y su conocimiento de Dios. Ese es el punto de inicio. No puede ir más atrás de esto. La fe verdadera empieza con Dios y luego se desarrolla hacia el hombre. La teología falsa trata de empezar con el hombre y luego avanzar hacia Dios. Primero nosotros no sembramos la semilla en el monte y luego
quitamos la maleza, amén, para que la semilla se siente cómoda. No, de ninguna manera. Primero nosotros preparamos el terreno y luego entonces sembramos la semilla. Igualmente es con el Señor. Primero el Señor comienza a tratar con nuestra vida. Primero el Señor dice: yo soy el Dios, el creador del cielo y la tierra, y yo comienzo, amén, a formar al hombre. Empieza Dios a formar al hombre, pero la teología falsa comienza a tratar primero al hombre y luego avanzar hacia Dios. Vengo a decirle en esta mañana, iglesia, nosotros no podemos tratar de primero sembrar la semilla en un campo donde no está preparado. Usted puede sembrar la semilla en un terreno que no está preparado, pero al cabo de unos días esa semilla se va a ahogar, amén, por la maleza. Por lo tanto, el hombre tiene que comenzar, amén, a limpiar primero el terreno para que luego la semilla comience, amén, a crecer y luego dé el fruto. En esta mañana, querida iglesia, el Señor Jesucristo ha colocado la semilla de la palabra en nuestra vida, pero nosotros tenemos que preparar el terreno. Nosotros tenemos que decir: Señor, prepara mi vida, prepara mi corazón, prepara mi mente, para que tu palabra pueda crecer, para que tu palabra pueda hacer efecto en mi vida. Gloria al Señor Jesucristo. Encontramos esta verdad expresada en la epístola de los Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces es necesario, amén, creer que hay un Dios, amén, de lo imposible, que hay un Dios que hace todas las cosas posibles. El verdadero cimiento para nuestra fe es aquella creencia firme y el verdadero reconocimiento que Él es. Eso es el principio para la fe genuina. Cuando el hombre rehusó esta verdad y dudó de la existencia de Dios, problemas y juicios siempre le han alcanzado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, por lo que también Dios los entregó a la inmundicia. Dice Romanos 1, 20 al 24. Nos está dando a entender que en la existencia Dios creó. Nos está dando a entender que Él es el que maneja todo. Nos está dando a entender que las cosas invisibles le pertenecen a Él, su poder y su deidad. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a ese Dios invisible para que nuestro terreno comience a producir el verdadera semilla, el verdadero fruto, que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Dios no ha dado ningún argumento para probar su propia existencia. En la primera oración de la Biblia, Dios afirma una declaración simple pero sublime, que cada hombre salvo, a que sea un tonto, debería creer. Habría sido una pérdida de tiempo y palabras que Dios hiciera algo más. Ciertamente no necesitaba hacer nada más que eso. En realidad habría sido ridículo. La realidad que el hombre existe es prueba de su creador. Dios existe y solamente un tonto lo dudaría. La semilla que Dios tenía preparada para el hombre, por la fe del hombre, el cimiento para toda la teología. Amén. Proverbios 24, amén, 27 dice la palabra del
Señor, amén, de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios, amén, Proverbios 24, 27, amén, la palabra del Señor nos habla, amén, de esta manera. Gloria al Señor. Proverbios 24, 27 dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Nos está dando a entender que primero nosotros tenemos que preparar nuestro terreno. A veces solamente vemos el terreno de al lado, el terreno del hermano, y decimos: ese hermano no ha crecido, ese hermano, la semilla verdaderamente no ha causado un efecto, todavía no ha reventado la semilla en ese corazón, porque no han habido cambios, no han habido frutos de arrepentimiento. Pero la palabra del Señor es clara y nos enseña en esta mañana que para poder, gloria al Señor, plantar la semilla, tengo que preparar primero mi terreno. Tengo que preparar mi vida espiritual. Tengo que preparar mi vida. Amén. El terreno espiritual implica remover del corazón cosas como el orgullo, como la dureza, como el resentimiento, como la incredulidad, que impiden que la palabra de Dios penetre y dé fruto. Por algo la palabra del Señor nos dice que debemos preparar nuestro terreno. En nuestra vida a veces hay resentimientos, a veces hay incredulidad en nuestra vida, a veces nuestro orgullo no nos deja captar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces la dureza o la terquedad que hay en nosotros, amén, no deja que la palabra de Dios crezca ampliamente y dé su fruto. Pero la palabra del Señor nos dice en esta mañana que hay que preparar nuestro terreno, hay que comenzar a limpiar nuestro corazón, hay que comenzar a quitar todo resentimiento, hay que comenzar a quitar toda incredulidad, hay que comenzar a quitar todo orgullo, porque cuando la palabra de Dios entra, cuando la semilla de Dios entra, ella comienza a brotar algo, un cambio. La palabra de Dios comienza a producir un cambio en nuestra vida, comienza a quitar todo orgullo, comienza a quitar toda vanagloria. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios ha comenzado a efectuar y el terreno está limpio. Así es, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Acondicionar el corazón implica cultivar la humildad, la fe, la mansedumbre y la obediencia, creando un ambiente propicio para que la semilla de la palabra germine. Esto nos está dando a entender que debemos acondicionar nuestro corazón para que la semilla, la palabra de Dios, comience a germinar en un ambiente donde está lleno de oscuridad, donde está lleno de maldad, donde está lleno de tantos abrojos que hay en el mundo. Pero la palabra de Dios tiene que, el hombre tiene que acondicionar su corazón, acondicionar su terreno, para que la fe, la palabra de Dios comience a crecer en tu vida. Así es, gloria a Dios. Recibir la palabra con fe. Es importante escuchar y aceptar la palabra de Dios, permitiendo que transforme la vida y produzca fruto de justicia. En resumen, la preparación del terreno en la Biblia es un llamado a examinar el corazón, a remover obstáculos y cultivar una actitud receptiva para recibir la palabra de Dios y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Amén. Cuando preparamos el terreno de Dios, cuando recibimos y aceptamos la palabra de Dios en nuestra vida, amén, aunque sea dura de recibir, amén, es una palabra, amén, que nos está enseñando a que debemos remover obstáculos
nuestra vida. Alguien dijo que cuando la palabra de Dios, aleluya, es dura, aleluya, usted, amén, se resiente, usted, gloria al Señor, pone mala cara. Y cuando usted pone mala cara, amén, no es porque el predicador es duro, es porque la palabra de Dios te llega y hay en ti algo que tienes que cambiar. Amén. Por algo que cuando la palabra de Dios nos llega dura y nos hace, aleluya, temblar, debemos decirle gracias, Señor, porque me estás hablando y me estás inquietando de que tengo que remover ese obstáculo, de que lo tengo que quitar de mi mente, de mi corazón, para que la palabra de Dios abunde, para que la palabra de Dios crezca, para que yo pueda cimentarme en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos acondicionar nuestra vida para atender a su llamado. La creación original en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 al 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nada nos es dicho que podría fijar la fecha o el tiempo de la creación original. No sabemos si la creación sucedió unos millares o unos millones de años atrás. Es suficiente para nosotros saber que en el principio creó Dios. Amén. Eso nos dice que Dios mismo existía desde antes del principio y por tanto Él es eterno. También nos dice que Dios es personal, infinito y omnipotente. Nos está diciendo que la palabra cielos aquí se refiere al universo, a la infinidad del espacio, con todos los cuerpos celestiales que contiene. La tierra se menciona aparte porque la Biblia, la revelación de Dios al hombre, trata directamente con este planeta Tierra. Nos está diciendo que el Señor preparó el terreno. En el principio creó Dios. En el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Nos está dando a entender que el Señor tuvo que preparar el terreno. Gloria a Dios. Amén. Antiguamente fue aceptado como realidad que la creación sucedió sobre un largo periodo de tiempo. Por muchas épocas geológicas hasta ahora han sido probados falsos. La materia no existió siempre. Todos los elementos conocidos en el universo llegaron a existir prácticamente a una vez. Dice la Biblia que estaba la tierra desolada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1:2. Algo sucedió entre los versículos 1 y 2 que trajo una condición caótica a la tierra. Debemos tener cuidado al notar que algo sucedió con la tierra y no tuvo nada que ver con el resto del universo. La palabra hebraica traducido estaba se usa muchas veces con el sentido llegar a ser. El hebreo, que no tiene una palabra exacta para llegar a ser, usa estas palabras como ejemplo de la siguiente. Génesis 2:7. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 19:26. Y se volvió estatua de sal. Las palabras fue y se volvió son los mismos en la palabra en hebreo. Ahora damos otras dos versiones en Génesis 1:2. En la Septuaginta dice: pero la tierra había llegado a ser desprovista y vacía. En arameo dice: y la Biblia había llegado a ser arruinada y despoblada. Esto nos da a entender que la tierra, amén, estaba vacía, estaba arruinada, estaba despoblada. Igualmente sucedió en nuestra vida. Nuestra vida estaba desordenada, nuestra vida estaba arruinada, nuestra vida estaba destruida completamente. Pero cuando llegó esa voz, cuando Dios creó, cuando Dios de la nada hizo lo todo visible, cuando pensábamos
cultivar. El Señor comenzó a quitar todo desabrojo, comenzó a quitar toda inmundicia, comenzó a quitar todo pecado, para que la luz de la palabra de Dios comenzara a florecer, para que la palabra del Señor comenzara a hacer su efecto. En esta mañana vengo a decir, y la palabra de Dios llegó a ser, la palabra de Dios comenzó a ser, la palabra de Dios comenzó a efectuar, la palabra de Dios fue hecha en nosotros. Alguien que le dé una palabra, aplauso a la palabra del Señor. Sin duda, juicio cayó sobre la tierra. Amén. Un periodo anterior al hombre, la tierra lleva muchas señales de un cataclismo horrible que había sucedido. Los fósiles que se hallan en las rocas muestran que existía vida que no tiene relación con el orden presente. En aquel hecho de juicio, el orden original de creación se había destruido. Por eso entendemos que muchos en este tiempo enseñan en los colegios, amén, que los dinosaurios existían, porque hallaron restos, amén, de fósiles, pero dando a entender que antes de eso había vida. Pero la Biblia nos enseña que cuando la tierra estaba vacía y desordenada, desde allí es el origen de la creación. No me importa si habían dinosaurios o no habían, no me importa nada de eso. El punto central y el inicio de algo nuevo fue cuando Dios dijo: y sea la tierra, y comenzó a crear Dios, y dijo Dios sea, y dijo Dios hágase, y dijo Dios fórmese. Desde allí empieza la creación. No me importa si antes había vida o no, desde el inicio la Biblia me dice que Dios creó, que Dios formó. Eso es lo que a mí me importa. Lo que a mí me importa es lo que Dios dice. Y si Dios dice que la tierra estaba vacía y desordenada, no me importa qué había antes de eso. Lo que me importa es lo que sucedió después de eso. Es que Dios comenzó a hacer, Dios comenzó a formar, Dios comenzó a hacer algo poderoso. Vengo a decirle en esta mañana, iglesia, no me importa lo que fue, no me importa lo que hicieron. Lo que me importa es desde aquí en adelante hacia dónde vamos, hacia dónde nos conducimos, hacia dónde vamos a llegar. Amén. No me importa quién te bautizó, no me importa quién fue tu primer pastor, no me importa nada de eso. Lo que me importa es quién es tu Dios, quién es el que te salvó, quién es el que te rescató, quién es el que plantó la semilla en tu vida, quién fue el que, aleluya, condicionó el terreno en tu vida. Ese es el que me importa. Jesús de Nazaret es el importante. Él merece el honor, Él merece la honra y la gloria. Alguien dijo una vez: yo no quiero estar solamente para la foto. Escuche esto. Alguien dijo: yo no quiero estar solamente en el momento de la foto, porque en el momento de la foto todo está lindo, todo está organizado, todo está bello, todo está condicionado para el momento. Pero después de la foto se olvida. Pero aquella persona dijo: yo quiero estar antes de la foto. ¿Sabe por qué? Porque antes de la foto Él estuvo acondicionando, Él estuvo haciendo aquí y allá, estuvo moviéndose de un lado a otro. Él no solamente estuvo en el momento de la foto, no, Él estuvo antes de la foto y después de la foto, porque después de la foto
comenzó a organizar, amén, lo que había hecho. Él comenzó a descolgar, aleluya, a lo que había acondicionado, para luego entonces decir: todo esto fue antes y después de la foto. Vengo a decirle, iglesia, yo no solamente quiero estar en el momento donde todos están poniendo la mirada en la foto, no, yo quiero trabajar antes de la foto. Yo quiero decir: voy a trabajar. Dios trabajó antes, no después de la foto, cuando yo estaba bello y lindo y bien arreglado. No, Jesucristo trabajó desde antes, cuando tú estabas lindo y bello y bien organizado. Dios trabajó desde antes, estuvo en el momento, pero también estuvo después del momento. Estuvo formando, estuvo organizando y estuvo haciendo su obra. Amén. Gloria a Dios. Si alguien me dijera: venga para la foto, yo le digo no. Porque muchos quieren estar en la foto cuando es reconocido, pero cuando no es reconocido, nadie se quiere tomar una foto. Así es. Pero vengo a decirle: tómese una foto, amén, con la persona que usted menos piense, amén, así no sepa nada, así sea un niño, así sea un don nadie. Tómese una foto, porque después de que él sea reconocido, entonces usted pueda decir: antes de que él era esto, él no era un don nadie, nadie lo conocía, pero ahora, después de la foto, entiendo que Dios lo estaba procesando. Vengo a decirle, iglesia, qué bonito es estar en el presente, pero qué bello también es estar en el momento donde todo está destruido, donde el momento donde nadie da un peso por ti, pero el Señor está trabajando y está diciendo: no te pongas bonito solamente para la foto, ponte bonito en el problema, en la dificultad, en la adversidad, porque después viene el gozo, después viene la alegría, después viene el gozo celestial, y entonces diremos el gran coro celestial: cuando allá se pase a lista, cuando allá se pase a lista, yo feliz responderé a mi nombre, yo feliz diré: Señor, aquí estoy, aquí está tu producto, aquí está tu ser, aquí está tu creación, aquí está lo que tú formaste, aquí está. La tierra estaba desolada y vacía. No había absolutamente nada. Pero debe notarse y prestar atención al orden que cuando Dios empezó a trabajar durante los 6 días, cuando el Señor comenzó a preparar el terreno, amén, primero el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Segundo, dice que Dios habló. Tercero, dice que hubo la luz. Este es el mismo orden por el cual el hombre es atraído a la experiencia de la salvación. El Espíritu Santo trata con él. El Espíritu Santo trata con el hombre. Segundo, oye la palabra de Dios, porque el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tercero, la luz penetra su alma y comienza a resplandecer, comienza a tomar forma, comienza a tomar vida, tal como el Espíritu Santo vino sobre María en la encarnación. Así vino el Espíritu de Dios sobre la tierra en su condición más caótica, en la condición más arruinada. El Espíritu de Dios vino sobre la tierra. Esto es algo profético, mi amado hermano, porque en este tiempo el mundo es
está desolado. Aleluya, la generación, el mundo está en caos, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está sobre la tierra. El Espíritu de Dios se mueve en un mundo donde hay caos, donde un mundo donde hay guerras, donde un mundo donde las familias se destruyen. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios restaura. El Espíritu de Dios liberta. El Espíritu de Dios comienza a hacer su obra. Amén, amén. No se dice que Dios creó la luz, simplemente habló y mandó la luz y dijo: sea la luz. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen de la luz. La luz no es sustancia o materia, sino una manifestación de fuerza. La luz es energía, es movimiento, se mueve a 3000 kilómetros por segundo. La luz es el símbolo de Dios. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Los 6 días de la creación, la tierra fue desordenada y vacía. Esto nos quiere decir que la tierra era sin forma y no contenía absolutamente nada. Durante los primeros 3 días Dios hizo la tierra recibir su forma. Durante los últimos 3 días Dios dio a la tierra su plenitud. Esto se puede decir de la siguiente manera: amén. En los primeros 3 días, primer día fue la luz, segundo día fue el aire, segundo día también fue el agua, tercer día fue la tierra y fue las plantas. Amén. Fue la preparación, amén, de lo que Dios iba a hacer, la preparación del terreno. Tenía que haber luz, tenía que haber aire, tenía que haber agua, tenía que haber tierra y sobre todo plantas. Pero la separación que Dios hace es algo poderoso. El primer día fue la luz, pero en el día cuarto Dios hizo las luces, Dios hizo las estrellas, Dios hizo la luna, Dios hizo el sol. Todo eso hizo las luces. El día quinto, en el día segundo hizo el aire, pero en el día quinto hizo las aves que volaban sobre el aire. En el día segundo era el agua, pero en el día quinto en esas aguas tenían que haber peces. En el día tercero hubo la tierra y en el día sexto hubo los animales. En el día tercero las plantas y en el día sexto el hombre. ¿Qué quiere decir, pastor, con esto? Quiero decirle lo siguiente. Primero está diciendo que Dios es la luz inaccesible, la luz que el diablo no la puede apagar. Es esa luz que rompe, es esa luz que en el momento más oscuro resplandece. Amén. Pero segundo, en el aire se mueve el Espíritu de Dios. La ave como paloma, como símbolo del Espíritu Santo. Vemos el arrepentimiento como la luz que Dios nos alumbra. Segundo, vemos como el Espíritu de Dios nos alumbra y nos acerca hacia el agua, hacia el bautismo. Nos está dando a entender que hay peces en el agua. El Señor ha llamado a pescadores. El Señor ha llamado a esta iglesia a ser hombres pescadores, a que vayan a lo profundo de la mar y entonces, aleluya, tiren sus redes para que traigan peces. Nos está hablando de la semilla, nos está hablando del terreno preparado. El Señor ya preparó el terreno, pero faltan hombres y mujeres que estén dispuestos a decir: Señor, vamos a traer peces, vamos a ir aleluya, a tirar nuestras redes, vamos a comenzar a pescar hombres para el reino de los cielos. Amén, así es.
Gloria a Dios. Pero la tierra, las plantas, nos está refiriendo que el hombre es un ser animal. ¿Por qué razón? Porque su instinto, amén, es agresivo. Su instinto, amén, es pecaminoso. La Biblia dice que el hombre, cuando conoce a Dios y se vuelve atrás, dice que vuelve a su vómito, vuelve como los puercos, vuelve otra vez, amén, a revolcarse en el lodo. Nos está dando a entender la condición animal del hombre. Somos hombres, amén, que no respetan nada. Somos hombres, amén, que comenzamos, amén, que por nada somos agresivos, amén. Pero en el día sexto Dios forma al hombre. Nos está dando a entender que cuando tenemos la presencia del maligno, cuando estamos en el caos, cuando estamos en la oscuridad, donde todo está hecho nada, donde nadie da un peso por mí y por ti, el Señor comienza a formar. El Señor comienza a formar del polvo, comienza a formar al ser creador, al ser a su imagen y semejanza. Comienza a formar al hombre para su imagen, gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. Vengo a decirle en esta mañana, amén, que para que el Señor nos prepare, debemos decirle: Señor, cambia mi forma de pensar, mi forma arrogante, mi forma selectiva. Cámbiala, Señor. Prepara mi terreno para poder dar fruto. A veces somos como niños con una paleta. ¿Sabe cómo son los niños con paleta? Mientras el niño tiene su paleta, no llora. Está concentrado en su paleta. Pero si viene alguien y se la arrebata, ¿qué sucede con el niño? ¿Sigue quieto? No. ¿Qué hace? Comienza a llorar. Y a veces somos nosotros así, como niños con paleta. Mientras tenemos la paleta, estamos contentos. Oh, todo es color de rosas. Pero cuando se nos quita la paleta, o cuando se nos acaba la paleta, entonces comenzamos a llorar y comenzamos a quejarnos por todo. Amén, así es. ¿Sabe por qué? Porque la semilla ha sido sembrada entre escombros, entre obstáculos. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 3, 1 al 6? Y con esto cierro en esta mañana. Amén. Dice la Biblia de esta manera, 1 Corintios, amén, 3, 1 al 6. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, dice, y pregunta y andáis como hombre. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo está siendo claro. Él está diciendo: ya no sean como niños con paleta. No,
Si se nos quitan la paleta, gloria a Dios porque nos quitan la paleta. Pero seguimos adorando al Señor. Seguimos caminando al Señor. No me voy a quejar si me la quitan. No me voy a quejar y no voy a llorar si se me acaba. No. Antes con más ganas voy a adorar y voy a exaltar al Señor. Y voy a decirle: Señor, el crecimiento lo das tú. El crecimiento lo has formado tú. Pero muchos son carnales. Y dicen: si no viene tal persona, entonces no voy. Entonces no me arrepiento. Entonces, aleluya, no suceden milagros. Porque no es aquel que me bautizó. No es aquel mi primer pastor. No es aquel de aquella persona. No. Pablo dice: ¿y quién es Pablo? ¿Quién fue Apolos para ustedes? ¿Acaso todavía sois carnales? Porque me dijeron esto, entonces me enojo y formo una pelea simplemente por nada. Y entonces hago que de afuera miren eso y digan: ¿para qué voy a esta iglesia? Así es. Si con nada forman una pelea, si por nada comienzan a pelear. ¿Sabe que un día, amén, en mi niñez, gloria al Señor Jesucristo, amén, mi madre, aleluya, y mi hermana menor, gloria al Señor, fuimos aleluya, a la vecina donde estaba, amén, y ella tenía un televisor, amén, a blanco y negro, amén, y como en nuestra casa no había televisor, amén, entonces, aleluya, nosotros íbamos siempre donde esa vecina, amén, para ver un poco de televisión, amén, pero un día, amén, nos quedamos en la casa de la vecina hasta tarde, ya aproximadamente a eso de las 9 de la noche, amén, y había estaban pasando una novela que ya estaba a punto de acabarse, que aleluya, recuerdo todavía, amén, el nombre que, amén, tal vez usted se la ha visto, amén, Los Noveleros, amén, gloria al Señor, aleluya, se llama, aleluya, Oye Bonita, creo que, amén, se llamaba la novela, amén. Entonces nosotros con mi hermana nos quedamos esta tarde hasta ver hasta el último capítulo. Y mi madre, entonces, al ver que nosotros no aparecíamos en la casa, entonces ella mandó a la hermana, amén, un poco mayor que yo, amén, para que nos dijese que nos viniéramos para la casa. Entonces mi hermana llegó, amén, nos dijo: Yeimar y Estefanía, vámonos para la casa porque, aleluya, ya es demasiado tarde. Y nosotros, amén, bien contentos porque ya habíamos acabado de ver la novela, amén, y todo estaba oscuro. Y cuando ya estaba llegando a la carretera había un portón y mi madre estaba, amén, allí en la oscura, estaba escondida. Y de pronto vimos el resplandor de una luz. ¿Sabe cuál era la luz? La luz fueron 2 corredazos. Y nosotros llorando y diciéndole: mamá, ¿por qué nos pegaste? Y todavía preguntas: ¿por qué te pegamos? El otro día también a mi padre yo había hecho algo, amén, algo malo, aleluya, no le había obedecido en algo. Y mi padre, amén, tomó su correa, amén, para darme un correazo. Y yo comencé a correr por toda la casa. Y papá también corriendo, tratándome de alcanzar para corregirme. Y usted pensaría que como corrió, entonces no le alcanzó a pegar. Pero no. Cuando él se cansó de correr y yo tal vez pensaba que mi padre no me iba a pegar, cuando ya todo estaba tranquilo y cuando pensaba que ya mi padre se había olvidado, mi padre me estaba esperando para darme
su correazo. Y yo pensaba que al correr mi padre se olvidaba. Y que al saber que a mi mamá solamente pegaba despacio, y yo prefería que mamá me pegara, porque mamá siempre pega despacio. Pero papá solamente con una mirada ya nos estaba haciendo llorar. Y ya nosotros sabíamos que habíamos hecho algo malo. Solamente con su mirada era como si ya nos hubiera lanzado un puñetazo. Pero ¿qué quiero decirle con estas historias? Quiero decirle que Dios es lo mismo. A veces pensamos que mamá, la iglesia, amén, nos puede alcahuetear todos nuestros berrinches. Como mamá pega despacio, entonces seguimos con la misma pataleta. Seguimos llorando y quejándonos por todo. Pero cuando papá llega, cuando papá te alza la mirada, entonces allí sí temblamos. Amén, así es. Ahí sí andamos derechito, Sí, Señor. ni para atrás, sino adelante. La iglesia es mamá, pero Dios es el Padre. Amén. Gloria a Dios. A veces nos quejamos con mamá y venimos y vamos donde el hermano a quejarnos y vamos a decirle: mira, sucede esto con aquella persona. Como nada, es como mamá nunca corrige, como mamá siempre corrige suave. Pero cuando el Señor nos mira y cuando viene la reprensión del Señor, ahí entonces nos acordamos y decimos: Señor, cuando pensaba que tú no estabas viendo, yo hacía esto y aquello, pero en realidad me estaba engañando a mí mismo. Porque el Señor todo lo tiene en su mente y en su corazón. Vengo a decirle, iglesia, la tierra está vacía y desordenada. Mi vida está vacía y desordenada. Porque mamá simplemente me da unas palmaditas nada más. Pero cuando el Señor habla, pero cuando el Padre de la creación nos habla, mi vida se estremece y pensamos que mamá se quejó con papá, pero no, es que Dios nos está hablando y Dios está quitando el obstáculo y está diciendo: aprende, porque esta es mi corrección. Yo quiero que, aleluya, que te presentes ante mí, aleluya, sin mancha y sin contaminación. Quiero que te presentes como obrero aprobado delante del Señor. Yo no sé si alguien esta mañana se pone en pie de esta hora y le dice: Señor, prepara mi terreno. Quita, Señor, lo que hay en mi vida, Señor. Quita, Señor, todo obstáculo que hay en mi vida espiritual. Quita todo obstáculo, Señor, que haya a mi alrededor de mi vida, que no me deja avanzar.
formar en esta mañana. Mi tierra está vacía y desordenada. A veces pienso que mi vida está, aleluya, organizada en las manos del Señor. Pero cuando voy a lo espiritual, simplemente veo caos, simplemente veo que todo está arruinado, veo que mi vida espiritual está caída. Pero ahí está la voz de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios formando. Ahí está el Espíritu de Dios quitando. Ahí está el Espíritu de Dios guiándonos. Ahí está el Espíritu de Dios quebrantándonos. Ahí está el Espíritu de Dios libertándonos. Ahí está el Espíritu de Dios dándonos a entender su propósito en nuestra vida. Alguien que pueda rendir su corazón al Señor en esta noche. Oh, sí, no, mamá. Yo no sé si alguien puede levantar esas manos.